momento, hermanos, que vamos a iniciar en esta reunión, en este primer domingo de este año 2025. Vamos a iniciar a tiempo, como debe ser. Vamos a procurar siempre hacer todo de la mejor manera para nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacer todo decentemente y con orden, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, ¿verdad? Casi todo decentemente y con orden. Y vamos a iniciar en esta mañana. Ahí está el orden del servicio. Tenemos primeramente dos himnos con nuestro hermano Natán, después la oración con nuestro hermano Alfonso, una oración, hermano, después un himno con nuestro hermano Alfonso, después la cena del Señor con nuestro hermano Hermilo, después tendremos la ofrenda también con nuestro hermano Hermilo, un himno con nuestro hermano Aarón y después la predicación de esta mañana. Vamos a concentrarnos y vamos a hacerlo para nuestro Dios, vamos a adorarlo todo, hacer todo en espíritu y en verdad para honra y gloria de nuestro Dios. De los cantos espirituales, vamos a ir número 106. Y número 106, Cristo es mi dulce Salvador. Si lo tenemos, cantemos. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él, consolador y amigo fiel, consolador. Dime la historia de Cristo. Si lo tenemos, cantemos. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con
En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por este día tan hermoso que usted nos dejó vivir este día, Padre, que usted nos da. Al despertar en las mañanas, Padre, abrir nuestros ojos, sabemos que es un milagro, Padre, grande, tan tierno, que usted nos ha protegido de todo mal, Padre. Asimismamente también te damos las gracias, Padre, por ese sueño tan profundo que no sabemos en las noches, Padre, que usted nos cuida, que siempre nos protege, Padre. En donde quiera que andemos, sabemos, Padre, si vamos viajando, si vamos en donde usted siempre va por delante, Padre. Asimismamente estamos delante de ti, humillados por nuestras faltas, nuestros errores que a la vez cometemos, Padre. Sabemos que no somos perfectos, pero usted nos da la oportunidad de seguir adelante en el camino. Asimismamente también pido por todos mis hermanos, si hoy nos congregamos, que apresuren sus pasos para que lleguen bien y asimismamente nos alimentemos espiritualmente, Padre, a través de la palabra que va a traer el hermano Marcelino, Padre. De igual manera también, Padre, estamos tan agradecidos por este año, Padre, que seguimos adelante y nos da la oportunidad de ver el día, de ver la noche, de ver todo el paisaje, Padre, que usted ha formado en esta tierra, Padre. Sabemos que da su fruto, da todo lo que uno necesita, Padre. Estamos tan agradecidos, Padre, porque nos ha dado riquezas, Padre, tan grandes como tu palabra. Sabemos que en primer lugar es a ti, en segundo lugar es nuestras familias, Padre, y nuestros padres, que sabemos que usted da la vida. Sabemos, Padre, que también hoy estaremos siempre alabando y glorificando de tu santo nombre a través de los cantos, a través de la predicación y todo lo que se haga su voluntad, Padre. Y así mismamente, Padre, gracias por las obras que siguen adelante y sabiendo, Padre, que usted es único, aquel que siempre pone palabras en nuestras mentes y en nuestro corazón, Padre. Porque es en todo en Cristo Jesús, Señor. Amén. Cantemos el número 188. Si todos lo tenemos, cantemos. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá, en glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual.
los bendiga, hermanos, en esta mañana. Feliz año a todos. Sabemos que este año, ¿verdad? No hemos, quizás hemos propuesto metas, ¿verdad? Pero uno de los propósitos o metas que debemos tener es seguir a Cristo y servirle a Él. Y como ya ves, estamos aquí, ¿verdad? Cada primer día de la semana, como dicen las Escrituras, para servirle. Y este es el único propósito como cristianos que debemos tener. Entonces vamos a cantar un canto, y el canto número 11. Los invito a que me acompañen a cantar el canto número 11. Y así empezamos con la Santa Cena después de este canto. ¿Todos lo tienen? Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz trayó en mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Hermanos, los invito para que abran sus Biblias ahí en Primera de Corintios 11:23. Ahí nos habla las Escrituras sobre la Santa Cena. Primera de Corintios 11:23. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os es enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar primeramente por el pan y después por el jugo. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día. Gracias por un año más, Señor. Sabemos, Padre, que inicia este nuevo año y debemos tener metas como cristianos, Señor. Uno de los propósitos es para servirte cada día, Señor, y reunirnos cada primer día de la semana, como dicen tus Escrituras. Señor, te ruego que bendigas a cada hermano, cada persona que está aquí en este momento,
que bendigas este pan sin levadura, que simboliza el cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Te ruego, Padre, que hagamos memoria de todo esto hasta el día que tú vengas. Todo esto rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por el público. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones que nos das en este momento. Te rogamos, Padre, que bendigas este jugo de la vida y bendícelo, Señor, y que lo podamos hacer y recordar y tomar, Señor, hasta el día que tú vengas. Y gracias por todas las bendiciones que nos das. Entonces te rogamos en Cristo Jesús. Amén. También tenemos un mandamiento más que sobre la ofrenda, y voy a leer aquí las escrituras en 2 de Corintios 9:5. 2 de Corintios 9:5 dice así. Dice: por tanto tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fueron primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y lo multiplique. Oremos. Eterno Dios, Señor, gracias te damos. Primeramente, gracias por nuestros trabajos, Señor, por la vida, la salud que nos das. Te debemos, Padre, que nos das esas fuerzas para sacar nuestros trabajos y así traer a nuestros hogares, Señor, la necesidad diaria. Te ruego, Padre, que lo bendiga esta ofrenda que se va a levantar. Asimismo, bendice cada hermano, cada persona que lo va a dar, Señor, y lo multiplique según tu necesidad, el uso para tu iglesia, Padre. Gracias, Padre, porque hasta ahorita, Señor, nos has cuidado, nos has bendecido por nuestras familias, Señor. Gracias por todo, por nuestro predicador, Señor. Gracias porque hasta ahorita lo has mantenido bien, Señor. Gracias porque Él nos trae tu palabra, Señor, y así aprendemos. Gracias por todo. Todo esto rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga. Cantemos el himno número 16. Himno número 16. 1-6. Cerca de ti, Señor. Si lo tenemos, cantemos. Cerca de ti, Señor. Quiero morar. Tu gran y tierno amor. Quiero gozar. Llena mi
Bienvenidos todos, hermanos. Gracias a Dios que estamos en esta mañana reunidos para meditar más en la palabra de Dios este primer domingo de este año 2025. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su misericordia, porque por su misericordia es que estamos aquí, por su amor es que estamos aquí, porque a lo mejor otros ya no están con nosotros, les recordamos con amor, pero nosotros aquí estamos y tenemos que seguir adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia. En Santiago capítulo 4 dice la palabra de Dios: cuando pensamos nosotros en el futuro, ¿cómo debemos de pensar? ¿Cómo hemos de pensar en el futuro? Siempre que empezamos un año nuevo, nos queremos hacer metas, nos queremos hacer objetivos, pero ¿cómo tenemos que pensar nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Bueno, dice ahí Santiago capítulo 4 en el versículo 13: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, el versículo 15, hermanos, debe ser el principio en nuestra vida, siempre. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El principio de nuestra vida debe ser Mateo capítulo 6, en el versículo 33. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No solamente pensar que si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero también pensar en Mateo capítulo 6, en el versículo 33, que dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí. ¿De qué está hablando el contexto? De los afanes diarios, del afán que a veces tenemos como individuos, como personas, las preocupaciones. Hermanos, amigos, si usted tiene una preocupación hoy, póngala en las manos de Dios. Si usted tiene un afán hoy, póngalo en las manos de Dios. Pero nunca se olviden de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si alguien le pregunta a usted, ¿de qué manera yo vivo? ¿O cuál es la manera que yo vivo como cristiano? Usted va a responder: yo vivo de acuerdo a Mateo capítulo 6, versículo 33. Busco primero el reino de Dios. Y hermanos, yo les aconsejo y les digo y les aseguro que si usted vive de esta manera, Dios lo va a bendecir en cualquier lugar que usted, en cualquier camino que usted tome. La meditación de esta mañana, hermanos, se titula Alumbrando nuestro futuro con la ayuda de Dios. Alumbrando nuestro futuro con la ayuda de Dios. Dios quiere guiarnos en nuestra vida, hermanos. Dios quiere guiarnos en nuestra vida. Él quiere pastorearnos. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Sí, dice la palabra de Dios, hermanos, que Jehová nuestro Dios quiere guiarnos, quiere pastorearnos, quiere cuidar de nosotros si nosotros le permitimos, si nosotros dejamos que Él nos guíe. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que confiemos en Él. La pregunta es: ¿confiamos ciertamente en Dios? Confía en Jehová, dice Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Fíjense qué bonito lo que dice ahí, ¿verdad? Te apacentarás de la verdad. ¿Qué significa eso? Te bendecirás con la verdad, te alimentarás con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Es la que nos guía. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a Pilato?
Cuando Jesús preguntaba, ¿verdad? Y le preguntaba a Pilato, ¿quién es? ¿Quién es la verdad? Jesús le dijo claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso, hermanos, nosotros queremos seguir a nuestro Dios, seguir su camino, y que entendamos nosotros que como cristianos, hermanos, que Dios va delante de nosotros. Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos a nuestro Padre Celestial, quien está en contra de todas las cosas que nos puedan afectar, y tenemos también el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía, que nos fortalece para encontrar ese camino que a veces, hermanos, se torna lleno de oscuridad. A veces el camino se torna lleno de oscuridad, hermanos, pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos encontrar ese camino. Por eso, como dice el himno, seguiremos, Dios, en pos de ti. Seguiremos, Dios, en pos de ti, e iremos donde quieras tú. Fíjense qué bonito. Y si nos dejas pasar por duras pruebas, dice el autor del himno, aún así seguiremos, Dios, en pos de ti. Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 33, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Sí? Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Qué? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Cómo queremos seguir ese camino, hermanos? Tenemos que seguir el camino que Dios nos ha mandado. Deuteronomio capítulo 31. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Sí? Fíjense qué bonitas palabras aquí en Deuteronomio. Jehová va en pos de ti. Jehová va, dice el verso 8, delante de ti. Por razón dice el himno, ¿verdad? Seguiremos, Dios, en pos de ti. ¿Qué significa eso? Iremos siguiéndote. Iremos contigo en pos de ti. Nosotros también cantamos el himno, ¿verdad? Quiero seguir las pisadas del Maestro. Y lo que más dice, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. ¡Qué hermoso! Queremos seguir en pos de nuestro Dios. Salmo 119, fíjense lo que dice la palabra de Dios allá en el Salmo 119, en el versículo 133. Salmo 119, verso 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Sí, es lo que pedía el salmista. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Quieres que tu vida sea bendecida? ¿Quieres que te vaya bien en tu camino? ¿Quieres que te vaya bien este 2025? Ordena tus pasos con la palabra de Dios. Juan capítulo 8, en el versículo 12, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 8, en el versículo 12, dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonito, ¿verdad? El que me sigue, dice el Señor Jesús, no andará en tinieblas. Por eso, hermanos, con razón podemos decir que seguiremos a nuestro Dios y que Él va a guiarnos en nuestra vida. Hebreos capítulo 13, en el versículo 20, también ese pasaje muy importante. Hebreos capítulo 13, fíjense lo que dice el versículo 20 al 21.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, dice el verso 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Sí? Si permitimos que Dios obre en nosotros, hermanos, Él va a hacer su voluntad en nosotros. Por eso, hermanos, queremos que Dios alumbre nuestra vida. Proverbios capítulo 3, hermanos, es el pasaje base en esta meditación. Proverbios capítulo 3, en el versículo 5 al 6, quizá a lo mejor es su pasaje favorito, ¿verdad? Pero si no lo es, vamos a meditar un poco en este pasaje. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Fíate de Jehová, dice el versículo, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, ahí dice la palabra de Dios en este pasaje tan hermoso. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que queremos que nos vaya bien en este 2025. Queremos que Dios nos guíe en su camino, en nuestro camino. Queremos que Dios alumbre nuestro futuro. Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr que Dios nos bendiga en este 2025? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos permitir que Dios alumbre nuestro camino? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que dejar que Dios escoja el camino. Fíjense qué importante eso. Cuando dice ahí el versículo, reconócelo en todos tus caminos, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos hacer que Dios nos guíe y nos muestre el camino? Bueno, la respuesta es cuando le permitimos que Él lo haga. Cuando aprendamos a confiar más en Dios. Cuando permitimos que Él escoja el camino. Hermanos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, ¿qué dice la Escritura? Es camino de muerte. Confiamos en Dios, hermanos, porque le conocemos. Confiamos en Dios porque Él está con nosotros. ¿Cuándo es cuando llegas a confiar tú en alguien? ¿Sabes tú cuándo puedes confiar tú en alguien? Cuando lo conoces, cuando pasas tiempo con Él. Pero si no pasamos tiempo con nuestro Dios, no lo podemos conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que pasar tiempo con Dios. ¿Cómo significa eso? En su palabra. ¿Cómo conocemos a Cristo? Estudiando su palabra. ¿Cómo conocemos de Dios? Estudiando su mensaje. Y si lo conocemos, entonces lo llegamos a amar. Fíjense qué interesante eso. Cuando tú conoces a alguien y te tratas con esa persona, lo llegas a amar. ¿O a poco usted ama a cualquier desconocido? No. Usted ama a quien usted conoce. Usted lo ama, usted lo aprecia porque lo conoce. Bueno, queremos que Dios guíe nuestra vida. Queremos que Dios escoja nuestro camino. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a permitir que Él escoja el camino. No es nuestro camino, no es lo que nosotros queramos, es el camino que Él quiere escoger para nosotros, si se lo permitimos. Por razón dice el proverbista, reconócelo
en tus caminos. Fíjense lo que dice también Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, allá en el versículo 12. Proverbios capítulo 14, fíjense lo que dice el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. ¿Sí, hermanos? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero hay caminos que, hermanos, solamente son de muerte. Jeremías capítulo 10, en el versículo 23. Fíjense lo que dice también. Jeremías capítulo 10, allá en el versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Sí? Es lo que decía ahí Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermanos, tenemos que guiarnos nosotros como cristianos bajo la voluntad de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga en este 2025? Tienes que reconocer a Dios en tus caminos. ¿Qué significa eso? Dejar que Él escoja. Hermanos, a veces vamos a tomar decisiones que no vamos a entender. Tenemos que reconocer, hermanos, a Dios en el camino. Ahora, tenemos no solamente eso, número 2, dejar que Dios no solamente escoge el camino, sino que confirme el camino. Y podríamos preguntar, ¿pero cómo puede confirmarlo, hermano Marcelino? ¿Cómo podemos confirmar que la decisión que yo voy a tomar es la que Dios quiere? Porque a veces queremos que Dios nos hable directamente, ¿verdad? O estamos en una disyuntiva en nuestra vida y a veces no sabemos qué decidir. Y a todos nos pasa, ¿verdad? Pero yo, como decía al principio, si vamos en el camino del Señor y si dejamos que Él nos guíe, hermanos, Dios nos va a bendecir. No hay error. Ahora, nosotros como humanos, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones, tomamos a veces caminos. Hermanos, mientras sea de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay problema. Pero ¿cómo saber más específicamente si eso no es el camino de Dios? Bueno, la primera cosa que podemos entender es que sabemos el camino cuando lo entendemos a través de su voluntad escrita en su palabra. ¿Sí? Cuando entendemos y cuando comprendemos que ese camino va de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, que es el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que si yo vivo mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, mi camino Dios lo va a bendecir en donde quiera que esté. Y Él me va a guiar. Pero debo de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Vive tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Camina de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. La voluntad escrita. ¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Dios no te va a hablar de una manera milagrosa, ¿verdad? Dios no nos va a hablar a través ahora de un ángel. Dios va a hablar por su palabra. ¿Quieres que Dios te guíe? Sigue el camino. Ahora, por ejemplo, ¿qué debes de quitar de tu vida que te estorba para seguir este camino? Hay cosas que quitar, hermanos, en nuestra vida. Un ejemplo, la idolatría. Si todavía tenemos idolatría en nuestra vida, tenemos que quitarla. Tenemos que quitarla para poder seguir ese camino, hermanos. ¿Cómo podemos saber el camino? Bueno, cuando permitimos que Dios lo confirme. ¿Cómo? Número 1, a través de la palabra de Dios. Si lo que vamos a hacer, si el camino que vamos a tomar va de acuerdo a la palabra de Dios, está perfecto. Número 2, a través de la oración. Hermanos, nosotros a veces no sabemos qué decisión tomar. En Hechos capítulo 1, fíjense, cuando iban a elegir al sucesor de Judas, los apóstoles, fíjense lo que pasó. Ellos hacen una oración. Ellos hacen una oración y le piden a Dios que los bendiga. Hechos 1,
Hechos 1, versículo 24, ¿qué dice? Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea que a veces, hermanos, en nuestra vida vamos a tener que hacer la oración y pedirle a Dios que nos revele qué es lo que tenemos que hacer. Y Él nos va a guiar, hermanos, de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, ¿qué iban a hacer ellos? Ellos estaban dejando que Dios los guiara. Ahora, ¿quién tomó la decisión al final del día? Ellos, ¿verdad? Pero ¿quién los bendijo? Dios. A veces, hermanos, vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida y, hermanos, tenemos que dejar que Dios sea Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga en tu vida? Bueno, escucha la voz de Dios a través de la palabra. Número 2, haz oración. ¿Quieres que Dios te diga qué hacer? Haz oración. ¿Vas a tomar una decisión importante en tu vida? Ponte en oración. Este año que iniciamos, qué bueno que lo iniciamos de esa manera, porque queremos estar bien con nuestro Dios. Pero también, hermanos, cuando tomamos decisiones y cuando queremos que Dios confirme el camino, número 3, lo podemos entender a través de la sabiduría que solo Dios nos da. ¿Qué es lo que tenemos que pedir a Dios? Sabiduría, hermanos. Santiago capítulo 1. Fíjense, pensando en esto, ¿quién es más sabio? ¿La gente del mundo o los hijos de Dios? Los hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría que es de Dios. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra de Dios. Cuando usted quiere un consejo, no le ande pidiendo consejo a la gente del mundo, hermanos. No ande pidiendo consejo a gente que no tiene a Dios. A veces cometemos ese error. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si usted y yo pedimos la sabiduría de Dios, cuando tomamos decisiones, hermanos, Dios nos da esa sabiduría. Es una de las más grandes promesas, hermanos. Podemos usar nuestra mente para tomar decisiones porque estamos tratando de llevar una vida cristiana, siguiendo la voluntad del Señor Jesús. Entonces, en otras palabras, estudia la palabra de Dios, haz oración, pide que Dios te dé sabiduría y entonces toma tu decisión. Otra vez, si queremos que Dios alumbre nuestro camino, si queremos que Dios nos guíe y que nos bendiga nuestro camino, bueno, permite que Dios escoge el camino. Número 2, permite que Él refuerce, que Él confirme ese camino. ¿Y cómo lo hace? Cuando estudiamos su palabra. Estudia la palabra de Dios, haz oración y entonces toma tu decisión. Ahora, a veces nos vamos a equivocar en las decisiones que tomamos. Pues sí. Los mismos apóstoles se equivocaron, ¿verdad? ¿No se equivocó Pablo? Sí. Como Juan Marcos, ¿verdad? ¿No se equivocó el apóstol Pedro? Sí. Pero regresaron. ¿Cómo quieres vivir tu vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir nuestra vida, hermanos, con un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. En el versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, en otras palabras, no te conformes a este mundo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos saber que Dios confirma el camino? Número 1, cuando a través de la voluntad de Dios escrita lo reconocemos, a través del estudio de la palabra de Dios. Número 2, a través de la oración.
¿Quieres tomar una decisión? Toma la decisión con oración. Número 3, entendiendo la sabiduría que Dios te da. O sea, tú puedes tomar una decisión porque Dios te da la sabiduría. Pero también, número 4, a través, hermanos, de la providencia de Dios. Hay que dejar que Dios sea Dios. A veces queremos tomar las decisiones nosotros, ¿verdad? Pero hay que dejar que sea Dios, Dios, hermanos. Salmo, Apocalipsis capítulo 3, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, hablando de la providencia de Dios, hermanos, la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? No has negado mi nombre. Cuando Dios abre una puerta, hermanos, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, hermanos, nadie la puede abrir. Por eso, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nos preocupamos demasiado por la vida, ¿verdad? ¿Quién es el que abre las puertas? ¿Quién es el que las cierra? Dios. Si nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir, hermanos. La providencia de Dios va a estar con nosotros. Dice ahí en la escritura, Él tiene la llave que abre y que ninguno puede cerrar, y que cierra y que ninguno puede abrir. Pero la pregunta es, ¿confiamos en tu vida como cristianos? ¿Confiamos en eso? Dios quiera que lo hagamos, hermanos. Pero también, número 3, hermanos, ¿cómo podemos permitir que Dios alumbre nuestro camino? Número 3, dejando que Dios despeje tu camino en tu vida de obstáculos, ¿sí? Dejar que Dios despeje nuestro camino, hermanos, de obstáculos. Fíjense en Isaías capítulo 40, hermanos, versículo 3. Isaías capítulo 40. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hablando allá de esto. A veces en nuestra vida, hermanos, hay obstáculos en nuestra vida. No nos debe impedir, hermanos, servir a nuestro Dios. Dios va a enderezar el camino, hermanos, para nosotros. Isaías capítulo 40, fíjense en el versículo 3 y 4. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, tenemos que dejar que Dios despeje el camino por nosotros. A veces habrá problemas, pero hermanos, si ponemos la confianza en nuestro Dios, Dios va a abrir la puerta y nadie la va a cerrar. ¿Qué no le prometía eso Dios a Josué? ¿Qué le decía Dios a Josué? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Yo estaré contigo, le decía. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Qué bendición, hermanos. Dios quiere alumbrar tu camino. Dios quiere bendecir tu futuro. Dios quiere guiarte en este 2025. La pregunta es, ¿tú se lo permitirás? La pregunta es, ¿tú se lo pedirás? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él va a quitar todo estorbo si tú lo permites. Entonces, confiamos en Dios que Él, número 1, va a escoger el camino si lo permitimos. Número 2, Él va a confirmar ese camino.
¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de su providencia. Pero también número 3, Él despejará el camino para ti en tu vida. Ojalá que esto, hermanos, nos ayude en este 2025 y que iniciemos con el pie derecho, hermanos, en este año 2025, que seamos más fervientes, que seamos más celosos de las cosas de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a cantar un himno a nuestro Dios. Nuestro hermano Herminio nos tiene preparado. Puestos de pie, hermanos. Vamos a cantar el canto número 67. Canto número 67. ¿Todo lo tienen? Cantemos. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor. Tributales santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. En perdonanza cristianos de la cruz y caminar, de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro triunfo escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. Amén. Buen semana, ¿sí? Eterno y Salvador Dios, como nos enseña en tu lugar, te damos gracias, Dios, por este día de vida que nos das. Gracias, Dios, porque nos has traído muy bien aquí a tu iglesia para congregarnos, alimentarnos espiritualmente. Gracias, Dios, por ese amor que nos tienes. Gracias, Dios, por cuidarnos. Gracias, Dios. Así, Dios, también perdona nuestras faltas y ayúdanos para seguir adelante en tu camino. Te pedimos que tú siempre sigas con nosotros y que nunca nosotros nos apartemos de ti. Así, Dios, cuídanos y cuida por los que están enfermos, por los que están pasando alguna necesidad con ellos. Así, cuida de toda tu congregación que en este primer día de la semana se congregaron. Así, Dios, ayúdales. Así, Dios. Sé con los que no estuvieron en este día y cuídales para que la próxima semana estén aquí con nosotros. Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos algunos anuncios. Recuerden, pues ahí está el boletín, hermanos, para los que no lo tengan, ahorita repartimos alguna copia. Está la lista de oración.
sigamos orando por su hermana Luz, que ya está de regreso con nosotros. Su hermana, gracias a Dios, que está con bien. Y también, si alguien tiene alguna petición de oración, hermanos, por favor, háganoslo saber para incluirlo aquí en el boletín. También felicidades a los que cumplen años en este mes de enero, y ahí está la lista para que la vean. También en febrero, y si alguien falta de decir su fecha de nacimiento, díganos para poder incluirlo también en el calendario, hermanos. A veces me pasa, a mí no lo hago por mala voluntad, sino porque se me pasa, ¿verdad? Lean el boletín, hermanos, ahí está, tiene un artículo muy interesante del nombre de Dios, es muy bonito ese artículo, y también ahí recordarla, dice ahí una nota, empecemos bien este 2025. No empieces el año faltando a las reuniones de la iglesia. Que uno de tus propósitos de año nuevo sea reunirte los miércoles. Y ahí hay un texto bíblico, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y hermanos, ojalá que hagamos el esfuerzo de hacer un mejor papel como cristianos en este 2025, ¿verdad? No llegando tarde, ahora no es llegando, hermanos, es una sugerencia, es una petición, ¿verdad? Es muy triste que empezamos la reunión unos cuantos, y a veces estamos orando y pedimos que bendigas a los hermanos, que apresure sus pasos. Decía un hermano jugando, me imagino que los hermanos cuando estamos orando empiezan a caminar más rápido, ¿verdad? Bueno, pues no es necesario, ¿verdad? No es necesario. ¿Por qué? Porque deberíamos de hacer el esfuerzo de estar temprano. Ahora, yo sé que es difícil a veces levantarse, ¿verdad? Más en ese clima, pero es un sacrificio, hermanos. Es un sacrificio vivo a nuestro Dios. Y si los demás podemos, ¿verdad? Y si podemos ir al trabajo a la hora, pues yo creo que también aquí lo podemos hacer, hermanos. Entonces, sobre todo, hermanos varones, el estar en el rol de la iglesia, hermanos, de adoración, es un privilegio, es un honor. Y este año, hermanos, yo quiero que hagamos un mejor esfuerzo los varones de aquí, que hagamos un esfuerzo doble y siempre mejorar, hermanos. Por ejemplo, si yo solamente dirijo himnos, bueno, para los próximos domingos, ¿por qué no dirigir la cena del Señor? Si yo dirijo la cena del Señor solamente, ¿por qué no hacer un devocional? Una idea que tengo es esa, ¿verdad? Que hagamos un devocional los varones, que cada varón aquí de unos 5 minutos de devocional. No tiene nada de malo, ¿verdad? Porque, hermanos, si no nos esforzamos, el don que tengamos, Dios nos lo va a quitar. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Por ahí, para que lo tengan en cuenta, hermanos, lean el boletín y ahí está la información. La reunión de hogar va a ser aquí en el edificio en este mes de enero. Es al final del mes, ¿verdad? No me acuerdo cuándo dijimos, no me acuerdo, pero ahorita nos ponemos de acuerdo a ver qué día lo hacemos, ¿verdad? Para que estemos todos. Estamos pedidos, hermanos, vamos a tener el break y luego tenemos la clase, ¿verdad? Ahora sí, clase. No se vayan a ir. ¿Y qué pasó? ¿Y qué nada? No, que ya nos vamos. ¿Ese es el boletín, hermano? Sí, bueno, si quieren repartir. Ahora sí. ¿Ya tiene? No. Sí, de hecho venía por uno.